A ver, os decía que, bueno, pues tenemos el privilegio de poder darnos un tiempecito de calidad, de, bueno, pues de recorrer un poco el módulo, que me decía Gustavo que no es tanto, y bueno, ya como habéis tenido otros módulos, ya conocéis la dinámica incluso mejor que yo, no es tanto compartir el contenido en sí, ni la estructura, sino un poco pues por qué es tan importante el tema, por qué, o sea, algunos mensajes claros, mensajes clave y nosotros qué podemos hacer, ¿no? Preguntarnos pues cómo hilar un poquito más fino en nuestro día a día y en nuestro compromiso y qué podríamos hacer y al final, pues como decía Gustavo, el coloquio. Entonces empezamos sin más. En esto de por qué género, pues bueno, estoy seguro que la mayoría de vosotros pues lo tenéis interiorizado y sabéis por qué y demás, pero bueno, pues no viene mal hacer una pequeña pausa en esto, ¿no? El tema de género no es que sea una moda, ¿no? Que de repente, pues ahora en todos los sectores sociales nos apuntamos a la última moda y si no estás ahí es que no eres cool o que no estás en la última tendencia. No es eso, no nos apuntamos por moda, no hacemos este curso, no metemos este tema en este curso por moda, ni Entre Cultura lo trabaja por moda. Tampoco podríamos decir, bueno, es que la financiadora, la ECID y la Unión Europea nos piden el tema de género en los proyectos y si no lo metemos, pues no nos cogen el proyecto. Tampoco lo hacemos para ganar la financiación, ¿no? Son cosas que están ahí, pero no es ese el tema, ¿no? El tema es que, pues en primer lugar, vemos la situación de los derechos de las mujeres en el mundo y vemos que hay una situación clara de vulnerabilidad, de obstáculos al cumplimiento de sus derechos fundamentales, ¿no? Es un tema de justicia, de dignidad, de derechos humanos, ¿no? Entonces, lo primero sería una constatación de la situación de las mujeres y de que además no solo la situación de las mujeres, del sufrimiento y de la falta del goce de sus derechos humanos, sino que vemos que un desequilibrio estructural en todo el mundo, ¿no? Además, pues todo esto lo avalan convenciones internacionales como la CEDAW, la Plataforma de Beijing, está ahí la Declaración de los ODM, ¿no? O sea que hay un consenso internacional muy fuerte y muy grande. Por corroborar, ¿no? O sea, por seguir en esta línea de justificación, digamos, de por qué el tema. Pero además, siendo una ONG de desarrollo y de educación, pues la experiencia, y muchos de vosotros y vosotras trabajáis en el sector, trabajáis en Entre Culturas, la experiencia te dice que un proyecto de cooperación al desarrollo sin género no genera mucho desarrollo, ¿no? Algo le falta, hay una pata muy coja, que haremos muchas actividades pues, que pueden tener algún beneficio que otro, pero realmente está desequilibrada la balanza. Si trabajamos en lo educativo pues la herramienta fundamental de cambio para perpetuar la desigualdad o para cambiar es sin duda la educación también. Entonces, de manera que hay tres engranajes de mucho peso, ¿no? Que yo diría que fundamentan pues, la importancia de este tema, que es el tema de desarrollo, de un trabajo en desarrollo sin incorporar la perspectiva de género, pues va a andar mal la rueda. Trabajamos en género, sobre todo y en primer lugar, por la dignidad de las personas, por la dignidad de las mujeres en el mundo. Y el tema de género, en tercer lugar, pues desde un punto de vista educativo, es clave para hacer el cambio, ¿no? Y bueno, pues yo ponía ahí también como una esperanza que es una necesidad, que es un mundo donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir una vida digna, ¿no? Eso en cuanto a sí, pues, ¿por qué género en un curso de este calado, ¿no? Pero además el curso va de fronteras, ¿no? Va de encuentro. Pues resulta que el género, el mensaje clave para mí de la perspectiva de género es que es una cuestión relacional.
sí, importante ver la situación de las mujeres, eso es clave. Pero más importante aún para entender es la cuestión de relación entre hombres y mujeres. Entonces, para encontrarnos necesitamos poder analizar y entender mejor esa relación. Por lo tanto, género, cuestión relacional y cuestión que nos va a ayudar a construir un encuentro pues, más sano, más saludable, más equitativo, más justo. Un curso de fronteras, género, vale, entendemos frontera migratoria. Género es una frontera invisible, yo siempre lo he visto así, ¿no? De hecho, ahora me sale, no sé, pienso que es como el coronavirus, si me permitís el símil. Está en todo el mundo, está igual en nuestra casa y no lo vemos, ¿no? Por eso la arista, y siendo un tema que puede ser sencillo, es un tema con aristas, ¿no? Porque lo podemos tener dentro o cerca, muy cerca, y eso pues nos va a generar resistencia, ¿no? Es muy fácil ver cómo están las mujeres en Arabia Saudí, por ejemplo, o en la India, no sé. Pero el tema de género, como nos apunta mucho a las fronteras interiores, pues igual eso nos genera un poquito de más rechazo y yo por eso pues lo veo como un tema muy de frontera porque siempre se escapa porque siempre lo ponemos en algo lejano. Y en la medida que si no terminamos de, bueno, pues de equilibrar lo cercano, es difícil poder equilibrar lo lejano, ¿no? Entonces, pues por eso, bueno, ese apunte, ¿no? Ahí brevemente de género, desde la importancia de la perspectiva de género pues, en un curso de fronteras y que tratamos de trabajar el encuentro, de mejorar el encuentro. Porque, ¿qué pasa con esta cuestión relacional de género? Pues nos va a lanzar algunos interrogantes, ¿no? De cómo son las relaciones, de si cooperamos o si las relaciones son de dominio, qué valores operan y organizan esta relación. Por tanto, creo que es un tema clave para mejorar la calidad de nuestros encuentros cercanos y para mejorar la calidad de las relaciones, incluso entre países, ¿no? Y bueno, seguimos. Un paso adelante. A ver, yo aquí meto un tema que, bueno, que a lo mejor se sale un poco, o sea, digamos que a mí me gusta hablar de un determinado modo. ¿Qué quiere decir? Porque Gustavo me decía como hablar un poco como de los entresijos del módulo, no tanto de lo que pone ahí, pues que lo podéis ver, ¿no? Lo habéis leído, lo podéis ver. Esto para mí es importante, un determinado modo de trabajar la perspectiva de género. Y lo primero que yo diría es suavemente, poco a poco, con una mirada tranquila, sosegada, sin grandes ruidos. Mirad, cuando yo empecé a trabajar el tema de género, pues que empecé ahí con vosotros y con vosotras, entre culturas, ¿no? Y yo me daba cuenta que en la sociedad este tema generaba muchísimo ruido. Generaba mucho ruido, mucho lío, mucha confusión. Y claro, había mucho juicio, cierta agresividad. Y yo veía la necesidad y la verdad es que durante todo el recorrido que he ido haciendo después hasta el día de hoy sigo sintiendo esa necesidad, pues de tratar este tema, eso, evitando etiquetas, huyendo de ideologizar, de dogmatizar. No nos queremos apropiar del término, ¿no? O sea, hay muchos grupos sociales pues, que se quieren apropiar del término y otros que también, por otro lado, ¿no? Bueno, yo diría pues que eso, que con calma, con paz, sin juzgar, con humildad. ¿Quiénes somos nosotros para, no sé, para juzgar a nadie? Pues en algunos cursos que yo he ido, pues me ha faltado que te digan que eres un machista o que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Pues eso, a mí me ha ayudado mucho trabajar. O sea, esto lo cuento no solo por cómo he elaborado el módulo o cómo yo entendía el módulo, sino porque realmente para mí ha sido importante tener en cuenta un determinado modo a la hora de trabajar el tema, pues que aquí, por ejemplo, me ha tocado trabajarlo con proyectos muy diferentes, ¿no? Que
que si con una asociación de mujeres de un barrio que trabaja en la mutilación genital femenina, o con jueces egipcios, señores de 60 y pico años con un traje, jueces de un ministerio. Bueno, evidentemente es muy diferente lo que va a trabajar en un caso o en otro, pero las maneras y el modo, en este caso, yo he visto que ayudan, porque, por lo que decía antes, ¿no?, de la frontera invisible, porque a veces nos toca cosas muy de dentro que si no lo hacemos con el propio, o sea, con el apropiado cuidado, digamos, pues la persona se bloquea y ya no podemos trabajar, ¿no? Entonces, pues como lo que queremos es, pues eso, ir acompañándonos en el caminar, respetando los procesos personales, ¿no? No somos aquí, pues eso, no somos dueños de los procesos de nadie, ¿no? Pero pongo ahí, ojo, sin perder de vista lo que está en juego, que es la dignidad de las personas. Es decir, igual que digo, pues relajadamente, cada uno a su ritmo y tal, sin perder de vista, pues que es un tema, pues que en el fondo lo que está en juego son los derechos de muchas personas en el mundo, pero como estamos hablando para este contexto de personas que, pues, lo que queremos es hilar fino en nuestro compromiso social, pues no diría lo mismo en un curso, pues yo qué sé, no sé, con violencia de género, de maltratadores de violencia de género, quiero decir, por contextualizar, ¿no? Pero bueno, como estamos en este curso, pues sí, en este contexto creo que es importante quitar etiquetas, miedo, bueno, cada uno por aquí vamos construyendo desde donde estamos, ¿no? Ayer haciendo el PowerPoint, y permitidme que haga esta alusión también, justo estos días pues acabamos de celebrar algunos y algunas la Pascua, ¿no? Y me venía ahí como un poco una intuición desde ahí. Porque yo siempre creo que es importante tratar con compasión el tema. ¿Con compasión qué quiere decir? Bueno, pues vamos a ver cosas en este módulo y seguramente que en los otros módulos también, pues que pueden ser dolorosas, ¿no? O que deben ser dolorosas, mejor dicho. Ese dolor es fundamental, porque si no nos dolemos, pues no nos vamos a movilizar. Pero realmente lo que cambia, desde mi punto de vista, es la compasión o el amor con el que lo vemos, ¿no? Porque el dolor, bueno, lo que decía, que se me ha encendido un poco así como de intuición, ¿no? Con esto de la Pascua. La Pascua celebramos pues 3 experiencias fundamentales de la humanidad, que es el dolor, el amor y la vida. Dolor, pues sufrimiento y muerte, que hay en todo el mundo. Pasión, pues el amor, ¿no? Y la vida. La vida, es decir, la transformación del dolor a la vida no la hace el dolor. O sea, el dolor, hay que pasar por el dolor, pero la transformación la va a hacer pues esa compasión que pongo yo ahí. Y bueno, pues me parece también importante ver esa, como es, o por lo menos para mí es importante y lo quiero compartir con vosotros, que la manera de trabajar género y de aproximarnos a una experiencia como esta, ¿no? Más que tema, ¿no? Una experiencia como la de, bueno, pues andar los caminos de la perspectiva de género, creo que la clave para la transformación es el amor. Y también por avalar, no sé, a lo mejor son cosas personales, ¿no? Pero por avalarlo de la experiencia también, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues en 9 años en cooperación y con temas de refugiados en Egipto, he visto cosas muy duras, ¿no? Muchos de vosotros también habéis estado en terreno y también en España se puede, bueno, aproximar a situaciones difíciles, ¿no? Pero bueno, hay situaciones muy dolorosas, ¿no? Y he compartido con compañeros y compañeras profundamente indignados por el sufrimiento y por la injusticia, que si solo ves sufrimiento e injusticia y no pasas por ese amor o compasión, si no añades este elemento, pues la gente se quema, la gente se amarga, la gente tira la toalla, porque cuando el dolor es muy grande, pues, y muy prolongado en el tiempo y muchas veces, pues uno tiene un mecanismo que lo que tiene es que tirar la toalla, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues eso, un determinado modo, pues, que es tranquilo, suave, cada uno a su ritmo, con compasión y sin perder de vista pues lo que está en juego, ¿no? O sea,
Ahora, un pasito más, ¿no?, en la presentación. Como decía antes, pues género no es ni una ideología, ni un dogma, ni nada de esto que muchas veces se escucha por ahí, ¿no? Hay que quitarle gravedad al tema. Para mí es una herramienta de análisis social. O sea, género es una herramienta de análisis social, ¿no? Yo, por ejemplo, pues cuando me llega un proyecto, cuando hay que formular un proyecto de cooperación, pues hay que tener las herramientas desde el principio, diseñarlo desde el principio. Cuando me le llega que tengo que leer uno, pues me saco mi maletín de género, por decirlo así, y es pues unas herramientas que te permiten entender pues si ese proyecto realmente va a dar fruto bueno, por decirlo así, tanto para hombres como para mujeres, para niños y para niñas, si está teniendo en cuenta las necesidades de ambos y si está bien alineado a los objetivos para que nadie se vaya quedando fuera, ¿no? Y bueno, pues género lo que te permite es hacer ese análisis. No es mucho más, o sea, es más, pero quiero decir, por simplificar algunas cosas, ¿no? Claro que si es una herramienta, si a ti te dan un destornillador y tú le tiras un destornillador a una persona, pues esa herramienta puede hacer daño, pero no es la herramienta, es el uso que estamos haciendo, ¿no? Pero género, pues son una batería o sea, como una caja de herramientas para trabajar el análisis social y el cambio social, ¿no? Pues te permite además hacer varios niveles de análisis, con lo cual te da una foto bastante completa de la situación. Te permite analizar pues, ese nivel individual de la persona única que somos, pues cómo se ha ido formando mi identidad de género, si me he visto con algunas limitaciones en ese sentido, si he podido expandirme pues, más libremente. Bueno, pues cada uno puede ir ahí viendo. Pero también te ayuda a ver esas relaciones, pues, o sea, ayuda a analizar el nivel relacional, el nivel psicosocial e interpersonal, ¿no? Pues, con la familia, con los amigos, con la gente cercana, cómo se dan esas relaciones de encuentro, qué patrones predominan, qué automáticos funcionan ahí, ¿no? Yo creo que todos habremos experimentado que muchas cosas en la vida funcionamos con un automático, no nos lo hemos planteado, pero oye, reaccionamos así, cuando nos dicen no sé qué, reacciono siempre así. Tenemos automático y eso pues nos ayuda a quitar el automático, verlo con neutralidad y bueno, pues si hiciera falta poder hacer los cambios pertinentes. Otro nivel, pues es un nivel sociocultural de la escuela, mi religión, mi país, bueno, sí, mi cultura. La perspectiva de género nos ayuda a mirar con finura en cada uno de esos círculos. Lo pongo así como en primera persona aquí, pero también en el mundo. O sea, cuando digo mi escuela, puede ser la escuela, la religión, el país. Es una herramienta de análisis también porque nos hace caer en la cuenta que lo que pasa entre hombres y mujeres pues responde a unos modelos. No es casualidad en un sitio, pero en otro no tiene nada que ver. No, hay un modelo, hay un patrón, unas estructuras. Entonces, nos damos cuenta que es una desigualdad estructural, con dimensiones muy diferentes, con un abanico de intensidades muy diferentes de unos países a otros, pero hay como un molde, como una estructura que se dibuja ahí, ¿no? Entonces, la perspectiva de género como herramienta de análisis, pues nos permite decir, bueno, pues esto es un modelo, ¿no? Y nos lanza preguntas, por ejemplo, ¿gozan los niños y las niñas de las mismas oportunidades de desarrollarse? Analiza los modelos y las relaciones que son más concretas y los modelos que es más, pues eso, modelo viene de molde, ¿no? Un molde por el que se mete ahí una cultura. ¿Cómo son las relaciones entre hombres y mujeres, entre niñas y niños? ¿Son relaciones de dominio o cooperación? Como decía antes. El niños contra niñas, yo no sé si a vosotros habéis vivido eso, pero yo me acuerdo siempre en el patio del colegio las poquísimas veces
que no imperaba lo que se llama la dictadura del balón, que todo el patio era para el fútbol, para los chicos, los pocos días que se jugaba otra cosa y que había espacio, se compartía, la niña no estaba pues, en una esquinita del patio, se jugaba el pilla-pilla y se decía niños contra niñas, ¿no? Bueno, esto es una tontería, algo banal, ¿no? Pero bueno, por ir pues, como soltando ideas en esa dirección. La perspectiva de género, pues por tanto, es una herramienta para construir una alternativa, donde niños y niñas puedan desarrollarse plenamente según su propia autenticidad. Y nos da una oportunidad para construir una sociedad en la que las relaciones entre personas parta del reconocimiento de su dignidad. Sí, uno de los temas clave que sabéis, bueno, yo creo que muchas de las personas que estáis aquí escuchándome sabéis más que yo, habéis trabajado muchísimo el tema, ¿no? Y hemos trabajado, de hecho, juntas este tema. El tema de la dialéctica de las identidades, ¿no? De la dialéctica de nuestra propia identidad, en todos los aspectos, no solo en género. Nuestra identidad pues no es algo estático, no es algo que viene ya dado que hemos nacido así y punto, ¿no? Sino que es algo que pues que se va formando, se va configurando pues entre lo que traemos de fábrica, por decirlo así, entre lo que traemos de natural con lo que nos vamos encontrando en nuestro entorno, ¿no? Me gusta esta frase de Marcela Lagarde que dice que la identidad se conforma por las significaciones culturales aprendidas y por las creaciones que las personas, que el sujeto realiza sobre su experiencia a partir de ellas. Por la complejidad cultural impacta en la complejidad de la identidad, ¿no? Es decir, vosotros sabéis lo que a los niños pequeños les importa los primeros años de vida, pues ajustarse a las demandas y a los deseos del entorno, sentirse valorados, sentirse queridos. Inconscientemente pues van funcionando un poco para cumplir para sentirse queridos, ¿no? Y no es que no los vamos a querer si son diferentes, pero desde pequeñitos pues vamos manifestando pues unas expectativas. Están esos estereotipos de género, esos mandatos, que si eres niño, pues se esperan unas cosas de ti, si eres niña, se esperan otras cosas de ti. Esto lo hacemos con el automático. Te quedas embarazada y ya empiezas a imaginar si es niño o si es niña, pues va a ser así o asado. Las cosas van cambiando mucho. Pero estamos ahora analizando un poco, pues, cómo se configura esto, ¿no? Y cómo al final pues vamos asumiendo unos roles que nos van determinando y que a lo mejor pues nos hacen perdernos cosas importantes de nosotros y nosotras mismas. Y sobre todo pues parece que van generando una cierta desigualdad a la hora de encontrarnos luego en la sociedad, ¿no? A esa variable que es el sexo, ¿no? Porque todos somos personas sexuadas, no existe, o sea, venimos pues con eso, con la naturaleza, pero eso no tiene que determinar la desigualdad. Hay una cierta diferencia, pero no tiene por qué determinar la desigualdad que se va construyendo, ¿no? La variable sexo, por lo tanto, se va convirtiendo como en un elemento clave al hacer de tamiz a través del que se va filtrando y vivimos el resto de las cosas. Y en consecuencia, pues, se convierte también en un organizador básico de todas las culturas y las sociedades. Entonces, estos mandatos de género, pues como decía antes, en unos países son diferentes que en otros. Yo aquí en Egipto pues, puedo decir que el ser mujer implica algo diferente que el ser mujer en España. Hay algunas cosas comunes, pero hay mucho que es muy cultural. Pero, como digo, hay el espectro, los grados del espectro son muy grandes, pero hay como un molde similar, ¿no?
Bueno, como he metido ahí un poco de mucho texto, mucha teoría, os invito ahora a hacer un poquito de silencio. Vamos a mirar, bueno, vamos a respirar un poquito hondo, mirar esta ave. Imaginaros pues que sois este ave o cualquier otra volando por el cielo. Respiramos hondo, volar ahí con ella. Y ahora os pido que cerréis los ojos unos segunditos. Cerrad los ojos. Respirad hondo, 3 respiraciones hondas. Continuamos con los ojos cerrados mientras voy a leer un texto. Un ave permanecía sola en la arena del desierto, con el ala izquierda golpeada. Miraba hacia el cielo, oía el graznido de sus compañeras de viaje, que volaban ágiles, unidas y majestuosas. E intentaba con todo su esfuerzo retomar el vuelo. Sabía muy bien que no era un reptil del desierto hecho para arrastrarse por la arena, sino un ave que podía recorrer grandes distancias dialogando con el viento. Pero cuanto más intentaba volar moviendo su ala derecha, tanto más se hundía en la arena y tanto más se debilitaba. Y es que ningún ave puede volar con una sola ala. Bueno, pues este texto, ya podéis abrir los ojos, que es de Benjamín González Vuelta, de Tiempo de Crear. A mí me inspiró en el momento de la realización del material con todo este tema de, o sea, no era aplicado al tema de género, pero lo que se visibiliza con lo que yo veía, ¿no? Con este tema del ave, ¿no? Con la idea, pues como esas dos polaridades en torno a las que se construye pues, el ser hombre o el ser mujer. Ahí os pongo un poco pues, el tema de la independencia, de la iniciativa, la autonomía, la fortaleza, el pragmatismo, que se construye en torno a lo que se construye el ser hombre. Habilidades para la vida pública, liderazgo y asuntos políticos y económicos, ¿no? La dimensión más racional, el dominio, la eficacia, la represión de lo afectivo y lo emocional. Si hablamos del cuidado del cuerpo, es como fortalecer el cuerpo y el deporte. Por otro lado, la otra polaridad, que se atribuiría más a las mujeres, pues esa dependencia, la dulzura, la pasividad, el servicio, la fragilidad, la dimensión emocional y afectiva, habilidades más para lo privado, lo de casa, lo de dentro, ¿no? Para lo relacional, para los cuidados. Bueno, en fin, realmente nadie estamos en una columna ni en la otra, ¿no? Esto es un poco el extremo, lo que se llaman las polaridades, ¿no? Que nos hace ver pues, que realmente en una columna y en la otra hay cosas muy positivas, ¿no? Hay cosas positivas y necesarias para las personas, para cada persona, para cada momento. En un momento pues necesito ser más fuerte, pero hay momentos que soy vulnerable y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues esas dos polaridades tienen que estar disponibles, digamos, para los niños y para cualquier persona. Si solo te centras en una columna o tienes mucho más de una columna que en otra, pues bueno, hay algo de ti, sin duda, y aquí creo que lo importante es ver que no es solo un problema de mujeres, ¿no? También los hombres pues necesitarían, o que es bueno, pues que estén ambos valores a disposición de hombres y de mujeres, ¿no? Eso hablando de cada persona, como que cada persona pueda vivirse más integrada teniendo pues a disposición ambas características de ambas columnas. Pero es que si vemos las relaciones que se establecen, siendo unos más centrados en una columna con otros más centrados en la otra columna, claramente va a haber sí o sí
una desigualdad muy grande, ¿no? Porque si unos son independientes y otros dependientes, si unos son más pragmáticos, productivos y otros están en lo del cuidado solamente, en lo privado, en el ámbito privado, pues vemos como esta desigualdad va, digamos, desajustando a las personas por dentro, pero va desajustando también las relaciones de encuentro y va como rompiendo de alguna manera con el equilibrio social, ¿no? Por eso la perspectiva de género es esta herramienta que nos ayuda a visibilizar pues, estas polaridades, estos desequilibrios y nos apunta hacia unas relaciones y una sociedad más equilibrada, más integrada, más sólida, ¿no? Sólida, la palabra solidaria sabéis que viene de sólida. Pues bueno, sería un poco cómo construir, cómo generar personas sólidas desde el ámbito educativo, desde el ámbito de desarrollo. Como pone ahí las polaridades, esto que hemos visto anteriormente, de esto que nos hablaba este AVE, ¿no? Este texto, que AVE que habéis visto, son esas características del comportamiento humano, amor, odio, agresividad, ternura, raciocinio, intuición, cuya integración hace a la persona pues armónica y pues poder encontrar ese equilibrio. Y desde ese equilibrio de cada persona pues podemos construir una sociedad más equilibrada, ¿no? Me gusta mucho la palabra integrar, ¿no? Y creo que el tema de género ayuda a integrar. La palabra integración, pues es que el individuo deja de comportarse ya desde solo uno de esos polos opuestos, que son opuestos encima, un polo opuesto de la personalidad, y recupera los aspectos alienados, desvalorizados, colocados afuera, ¿no? Cuántas veces hay cosas nuestras pues que no, eso no nos lo permitimos, nuestras, de los otros, lo que sea, ¿no? Pues como, bueno, poder abrirnos a integrar pues todo lo que es nuestro, ¿no? Todo lo que nos pertenece como mujeres, como hombres y como sociedad. De los temas claves, de esas polaridades que aparecían ahí, pues un tema clave es el del cuidado, que aparece en la polaridad femenina, ¿no? Sabéis que una de las reivindicaciones fundamentales del movimiento feminista es el tema de los cuidados, de la importancia de los cuidados frente a lo productivo, que vivimos en un mundo en el que el productivo es lo que produce, lo que genera el beneficio económico, y eso es lo que manda, pues los cuidados, que ahora más que nunca con el virus y tal, vemos que es lo que sostiene la sociedad, pues, es clave, ¿no? Y los cuidados enganchan con el tema de participación y ciudadanía, que creo que tenéis otro módulo de eso, ¿no? Yo pongo ahí, a mí me gusta decir cuidadanía, ¿no? Es como, bueno, pues, como dice ahí, decimos que uno tiene que mirar por uno mismo, por una misma. Una vez aprendes a cuidarte a ti, tienes que cuidar a tu familia, un círculo, ampliamos el círculo. Una vez que cuidas a tu familia, debes cuidar a tu pueblo. Después del pueblo, cuidas al país. Y después del país, cuidas al mundo, ¿no? Pues como esos valores de cuidado pues son un aprendizaje también para la ciudadanía, ¿no? Y están ahí en el corazón de la participación ciudadana y está en el corazón del tema de la perspectiva de género, ¿no? La reivindicación de ese papel tan importante de los cuidados en la sociedad frente a lo meramente productivo, ¿no? Bueno, y a mí me gusta mucho decir siempre pues, que género lo que nos trae en realidad es la buena noticia, una buena noticia. En género vemos cosas que no nos gustan, hemos visto la desigualdad de las mujeres, ¿no? O sea, la situación de las mujeres, que no es un informe, el módulo, ¿no? Pero bueno, hay algunos datos ahí. Hemos visto, pues, quizá una desigualdad que la vemos, pues, esto nos puede hacerlo ver en nuestras propias familias, en nuestro colegio, en nuestro centro de trabajo, o no tiene por qué, pero bueno, al final todos hemos nacido en una matriz cultural y algo tenemos, un
poquito más, un poquito menos, pero nos visibiliza una desigualdad, pero lo bueno es que nos descubre que dicha desigualdad no es natural, sino que la hemos construido. La hemos construido en esa dialéctica de la identidad, en esa dialéctica cultural, ¿no? Y entonces, como la hemos construido, la buena noticia es que puede ser cambiada. Podemos deconstruirla, ¿no? Con esa caja de herramientas, como si trae un mueble, construye, ensamblas, se dice, ensamblas un mueblecito de estos de IKEA y, oye, pues te das cuenta que está mal, que está desequilibrada la mesa, ¿no? Bueno, desensamblamos de nuevo y podemos ponerla equilibrada, ¿no? Esa es la buena noticia de la perspectiva de género, que te hace ver, pero no solo para ver, sino porque realmente pues, te hace ver cómo se ha construido para ver cómo se puede deconstruir de nuevo, ¿no? Me gusta mucho la etimología y genueris, o sea, género viene de genueris y significa origen, nacimiento, ¿no? Por lo tanto, pues la idea es eso, pues poder construir algo nuevo y poder construir nuevas formas de vernos, de sentirnos y de pensarnos en el mundo, ¿no? Un segundo, porque no estoy viendo la hora, creo que me he ido de la hora, ¿no? ¿Cuánto tiempo te queda, Wisi, así para echar un ojo al reloj? Quedaban, pues nada, 5 minutos. Vale, pues venga, pues 5 minutillos. Vale. Bueno, pues eso, así un poco por resumir, en realidad, los mensajes clave, que pues sería eso, la importancia de la perspectiva de género como herramienta para el cambio social. La constatación de que la desigualdad de género está presente en todo el mundo, con distintas intensidades, pero con el mismo molde. Es una desigualdad estructural. Y comprender que la desigualdad de género es algo aprendido y que, por tanto, buena noticia, la podemos cambiar. Que es un concepto relacional, que no podemos hablar de la situación de las mujeres solamente. Yo la verdad es que reconozco que en todos los años que llevo trabajando en género aquí en Egipto, la mayoría de los proyectos son de mujeres, no son de género. Cuesta mucho trabajo, yo entiendo pues las capacidades de las organizaciones, todo, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo hacer ese clic. Nos seguimos quedando enganchados en la situación de las mujeres, que es fundamental, que es por lo que este tema tiene que cambiar, ¿no? Pero no podemos cambiar si no entendemos el modelo y el patrón que organiza la relación entre ambos. Y pues por ir terminando, pues la educación realmente, pues, así como hemos ido diciendo que esa dialéctica de la identidad de género que se va haciendo con el entorno, la educación tiene un papel de perpetuadora o de transformadora. En realidad hasta ahora la educación se ha ido perpetuando esa desigualdad. Por lo tanto, vemos que desde la educación fundamentalmente cómo se puede ir trabajando eso, cómo se puede ir cambiando, teniendo pues ese entendimiento profundo de cómo se organiza la relación, de cómo sienten los niños, cómo sienten las niñas cuando digo esto en clase, cuando digo lo otro, de qué resuena cada uno. Bueno, la educación es la herramienta privilegiadísima del cambio o de la perpetuación. Eso es importante decirlo también porque, bueno, pues hasta ahora ha ido funcionando como perpetuadora, ¿no? Bueno, un poco, pues, bueno, eso sería como el fin de la presentación y ahora plantearnos un poco en el coloquio, pues, ¿y ahora qué? A veces los cursos son como un programa de una lavadora, ¿no? Que ponemos, pues, el centrifugado, el lavado, el no sé qué, y ya cuando terminamos necesitamos un plan. Es importante hacer el ejercicio, pero a lo mejor nosotros estamos en el centrifugado todavía, ¿no? Pero por eso digo planes o semillas, ¿no? A veces pues, podemos salir ya con un plan, eso sería ideal, pero también, pues bueno, ¿qué me va diciendo esto? ¿Qué me va resonando? A lo mejor es como una semilla que dejo ahí en la tierra y dentro de una semana, de un tiempo, vuelvo y veo
qué planta hay por ahí. Bueno, pues el concepto ese, ¿no? de plan, de elaborar un plan, que sería perfecto, o dejar que la semilla caiga en tierra, ¿no? Y volver luego a unas notas que nos resuenan y demás. La idea sería plantearnos, pues ahora en el coloquio, pues cómo podemos fomentar encuentros de igualdad. En definitiva, ese sería como el objetivo. Y verlo a nivel individual, desde una mirada tranquila, como decíamos, cómo fortalecer nuestras alas, cómo incorporar el análisis e integrar pues todo lo bueno, ¿no? Desde nuestra persona, todo lo que hay. A nivel interpersonal, oye, en mis relaciones de pareja, a lo mejor, familiares, con amistades, etcétera, ¿qué rol juego, no? ¿Apoyo o cambio? O sea, ¿apoyo el cambio o perpetúo? ¿En qué papel me coloco? A veces en una cosa, otras veces en otro, quizás, ¿no? Y a nivel sociocultural, pues bueno, pues ya de iniciativas de participación, quizás afines a pues, cada uno donde está, ¿no? De donde se encuentre. Entre Culturas tiene un montón de iniciativas en las que se puede canalizar esa participación para fomentar el encuentro en igualdad. A mí se me ocurría pues la luz de las niñas, un de humanos, y seguramente que hay más que a mí ahora se me escapan, ¿no? Pero bueno, esto sería ya como lo concreto, ¿no? de ese plan. Y para este coloquio, pues desde ahí yo planteaba un par de ideas, pero vamos, que podéis decir lo que queráis, totalmente abiertos, ¿no? La idea sería pues un poco qué os resuena, qué me genera, qué llamadas, interpelaciones, qué mueve en mí este tema de género y bueno, pues a un nivel más concreto, qué puedo hacer, compromisos concretos, realizables, medibles y ya me callo. Y perdona que creo que me he extendido un poco. Muchas gracias, Wisi. Sí, no te preocupes. Tenemos 12 minutos, más o menos, 13 minutos, ¿vale? Para, como comentaba Wisi, si hay alguien que quiera comentar, decir qué os ha parecido las personas que habéis hecho el módulo, más lo complementado por ahora por Wisi, tenemos este ratito, ¿vale? Para compartir. ¿Hola? Hola. Te oímos, ¿eh? Bueno, soy María Jesús. María Jesús, vale. Hola, María Jesús. Uy, podría hablar. Vamos a ver, mirar, yo he dedicado bastante tiempo a este tercer módulo y he dedicado bastante tiempo porque ha habido muchas cosas sobre las que he pensado muy reiteradamente, especialmente en el plano educativo. Entonces, a mí me parece que hay un abismo que, bueno, que yo creo que podrá salvarse, pero que eso requiere muchísimo tiempo, ¿no? Yo me pregunto muchas veces cómo hay violencia de género en nuestro país cuando la educación es igual para todos. Esa es la primera pregunta que me hago, que es que la educación no tiene un valor real, pero me refiero a lo que ha dicho María Luisa. Cuando era pequeña y estudiaba en el colegio y los chicos tenían el balón, jugaban al balón y el resto no podía jugar. ¿Quién permitía eso? Porque los chicos no jugarían porque sí. Entonces quiero deciros que esta cuestión de género, efectivamente la educación de la mujer es fundamental y de ahí se tiene que partir, pero hay que reeducar al hombre y hay que reeducar a la sociedad. Yo siempre he defendido, cuando en el colegio alguna persona iba muy mal y los padres se enfrentaban al maestro, que debería haber una escuela de padres. ¿Por qué? Porque los responsables últimos de todo esto que transmitimos, indiscutiblemente somos la familia. Y si no somos capaces de hacerlo bien, la educación efectivamente transformará, será transformadora, que es lo que pretendemos. Pero tiene que ser desde la familia y desde la sociedad. Muchísimas gracias. A ti, María Jesús. Qué bueno verte, que otro día vemos el suelo.
Ahora se ha enchufado bien la cámara. Muy bien. ¿Más? Yo, si me permitís, un comentario muy concreto, no quiero extenderme, pero muchas gracias por la intervención. El tema, tiene razón en que la educación es igual para niños y niñas, pero quizá ahí está parte del problema, porque las niñas llegan a la clase y los niños llegan a la clase con un bagaje ya distinto a veces. Las niñas tienen una manera de entender algunas cosas y los niños de una manera un poco diferente. Entonces, no se trata de que sea igual la educación. Sí, el acceso a la educación es igual, eso es cierto, y no se ve la diferencia, pero es que hay una diferencia. Entonces, hay que trabajar esa diferencia, ¿no? Por eso la propuesta de la educación, de la coeducación, es el modelo coeducativo que ayuda a ponerse en el lugar de uno y otro y a ver cómo organizamos las clases, las charlas, los materiales, todo, para que se genere esa relación de igualdad. Y me callo porque quiero que sigáis hablando, por favor. ¿Alguna mano por ahí? Un momento que quiero decir algo con respecto a la coeducación. Ella lo acaba de decir, María Luisa lo acaba de decir. Es decir, los niños y las niñas ya vienen de su casita marcados. De ahí la importancia que tiene el que la familia sea consecuente en la educación de sus hijos en igualdad. Ese es un tema muy complejo. Yo he escrito muchísimo los ejercicios que habéis mandado, que los he remitido, porque la coeducación sí que es un elemento importante en la educación, pero eso implica al profesorado, implica al centro, implica a la administración educativa, implica absolutamente a todo. Y mientras todo no esté implicado, no vamos a alcanzar el objetivo último, que es la igualdad efectiva. ¿Esther? Sí, perfecto. No, yo quería comentar un tema, y es que, bueno, muchas gracias por la intervención, que me ha gustado mucho. El año pasado hicimos un pequeño taller de género y estoy muy de acuerdo con lo que dice ella, ¿no? Que la familia es el primer agente educativo, que hemos de educar a los hombres y yo creo que también a las mujeres. Muchas veces el machismo estudiantiza por las mujeres, por lo tanto, yo creo que todos tenemos nuestro papel a jugar aquí. Y entonces quería compartir con vosotros que hay una herramienta muy concreta que es un cuestionario que se pasa digamos, en los equipos directivos de los colegios, que nosotros lo pudimos hacer, para valorar el grado de coeducación, porque claro, nosotros nos pensamos que por tener niños y niñas en colegio, ya la coeducación ya funciona. Y hay, entonces, este cuestionario está muy bien, lo elaboraron, yo creo que básicamente ANOAN y también de Culturas participó, que nos lo dio Jenny, está muy bien, y lo dimos a varios directores y todos, empezando por nuestro colegio propio, suspendimos, digamos, la nota de la coeducación en el colegio. Hay muchos temas muy sutiles que no se ven, que son invisibles, como decía sino que los estamos viviendo y que los estamos perpetuando. Entonces, yo os recomiendo a los que estáis en la docencia, yo soy profesora, pues que se coge este diagnóstico, este cuestionario, se mira y se hace un buen diagnóstico de cómo está cada centro y la verdad es que es muy, muy útil. Ya está, quería decir esto. Gracias, Esther. Sí, entiendo que el Departamento de Ciudadanía no se puede acceder a ese tipo de herramienta. Sí, que es muy, muy útil, sí. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos. Una cosa, ¿queréis que continuemos si hoy hacemos una excepción? O porque haya más manos levantadas y el tema, ¿no? para más conversación, o lo digo ahora para que luego no nos pille en la mitad. ¿O preferís que vayamos cerrando? ¿Hay alguna mano para poderlo esto justificar o no? Por ahí Gerardo dice en el chat, por favor, Esther, manda el cuestionario.
Sí. Gerardo ya te manda... Sí. Vale, ¿Alguien más? ¿Alguna mano más? ¿Alguna intervención más? Wisi, si quieres apuntar algo. No, agradecer lo del cuestionario porque sí que es una herramienta que realmente te da como una foto de en qué momento se encuentra el centro, ¿no? Y a partir de ahí puedes visibilizar lo que no se ve, que es lo que decíamos de la frontera invisible que está ahí todo el rato pero no la ves, ¿no? Pero hay herramientas que te hacen verlo, y lo ves y ya no puedes no verlo. A mí una cosa que me gustaría así como comentar, Wisi, a mí me parece muy interesante cuando comentas lo del tema relacional, para mí es clave, para mí, o yo lo entiendo así también, el tema relacional, y además que el tema relacional nos lleva a un concepto que seguramente lo veremos en la última sesión de cambio social, que está muy relacionado con el concepto de poder. Y al final estamos hablando de que ese concepto de poder, dependiendo desde la dimensión de cómo lo interpretamos y cómo lo usamos, puede ser desde la palabra que más, ¿no? Que está tan de moda, de hacer tanto tema del empoderamiento, etcétera, o todo lo contrario, puede ser un poder, como has dicho tú, de una relación dominante. Entonces, me parece muy interesante porque eso sí que creo que nos da muchas pistas de lo que estáis comentando, de lo que tú hablas desde el término, desde un punto de vista teórico, del concepto relacional, las relaciones y dentro de eso la gestión del poder. El poder entendido también como una dimensión, ¿eh? No hablo solamente del poder económico, prefiero de la relación uno sobre el otro o con el otro o para el otro, etcétera, ¿no? Que también está incluso relacionado con el cuidado. Entonces, a eso me parece como muy interesante y sería muy bueno que en los comentarios, en el foro, pues si quisieseis, pues podemos indagar un poco más y como digo, esto va a estar muy relacionado con la sesión última desde el poder. El cambio, si no se tocan y no se trabajan esas relaciones, efectivamente el poder no se va a distribuir, va a ser un poder desde el lado que sea, pero va a ser un poder totalmente descompensado. Por cierto, estoy sin cámara y estoy hablando aquí ahora. No soy un robot, estoy aquí. Vale. Eso, sí que a mí me parece muy, muy interesante el tema relacional. ¿Hay alguna reacción más, algún comentario? ¿Gema? Muy rápido. No sé, a mí el que demos por hecho que ya en los centros educativos se está trabajando este tema y que se está trabajando bien, no sé, me cuestiona un poco, ¿no? Yo pensando como educadora en mi centro, se siguen dando determinados roces y las chicas no afianzan como su sitio en esos roces, ¿no? O los chicos juegan en el patio, o pide voluntario y los chicos asumen un cierto liderazgo, ¿no? Entonces, mientras se siguen dando esas pequeñas cosas, no se está trabajando bien la igualdad, creo, desde mi punto de vista. Y creo que los profes, un problema grande es que realmente esto está, como dice Wisi, en una frontera invisible, que no son conscientes de la importancia de este tema, ¿no? Entonces, que sigamos trabajándolo, ¿no? El que ayudemos a que realmente la educación sea transformadora de estas realidades. Nada, muchas gracias, Wisi. Ha sido un placer escucharte. Gracias a vosotros. Muy bien, pues si queréis, creo que ya aquí preguntaban si podías compartir la presentación, Wisi, si nos la puedes... Sí, claro. Vale, pues ya tenemos tarea. Pues si queréis cerramos aquí para ser muy puntuales, agradecer a nuestra compañera Wisi por este ratito, te deseamos todo lo mejor ahora en tu tiempo de maternidad y ojalá que nos veamos pronto por Madrid o por donde sea. Y a los demás, pues nos vemos el siguiente martes a las 7 menos 10, será la sesión de migraciones con José Vicente. Y nada, desearos una buena semana. Los materiales, la grabación, lo que Wisi nos pase y lo pendiente de Ramiro, lo pondremos en la sesión de novedades y nos manda besos Wisi, así que cuidaros mucho, ¿vale? Y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Un placer compartir. Chao, chao. Muchas gracias, Wisi. Un abrazo muy fuerte. Adiós, muchas gracias. Linda, tanto tiempo que no nos vemos. Un beso muy grande. Muchas gracias. Feliz semana a todos. Nos vemos el martes.
Un abrazo. Adiós, gracias a todos. Linda.